que este documento hubiera salido, por cierto, profusamente en todos los periódicos que yo vi, que fueron 4 o 5 hoy en la mañana, salió como un desplegado muy amplio, muy largo, difícilmente. Yo creo que debían haber puesto alguna síntesis por ahí para que algunos que nada más leen. Sí, porque leer 2 páginas enteras de periódicos es muy difícil pensar lo que es lo que toma de los periódicos grandes. En los tabloides toma 4. Entonces estamos hablando de una publicación que sí el Estado está tratando de darle una gran relevancia. Yo me lo explico porque según las cifras de la prensa, para lo que va del año 2010, hay alrededor de 2.800 muertos, una buena parte de los cuales han sido ejecutados, ahí incluyendo los colaterales y todo lo demás. Estamos hablando de una cifra muy severa, muy grande, muy alta, en cuanto a violencia. Y hay una necesidad del Estado de justificar por qué está ocurriendo esta violencia, por qué no la están controlando, por qué no la están abatiendo, sino que sube cada día más, es más alta la cifra cada vez. Y esta es la razón principal que yo encuentro. Sumado a esto, ahí sí tuvieron tino, ahí sí tuvieron suerte, porque tuvimos este fin de semana una matancinga que fue de 270 y tantas personas, de las cuales algunas son verdaderamente grotescas, cometidas entre bandas de gente que no quiere que se estén rehabilitando y van a Ciudad Juárez, separan a los empleados de la clínica esta y ponen en el piso a 15 y los ametrallan y luego a otros 4 en el segundo piso y los ametrallan para evitar que se regeneren. Digo, esto es verdaderamente estar llegando a lo demencial, es terrible. La otra parte que yo quisiera destacar es que por primera vez veo que el presidente de la República, además lo pone con su firma, como ya ustedes marcaban, desplegado, reconoce en términos positivos cómo hay una cantidad de zonas, de comunidades que están controladas ya totalmente por el narco, por el crimen organizado, en donde el Estado no puede tener intervención. Hace un par de años lo oí decir en negativo, vamos a recuperar con la intervención del ejército territorio que hemos perdido, lo dijo en negativo. Ahora lo dice pues, en positivo. No puede ser positivo, pero digamos, aceptando que ya hay una serie de zonas en muchas partes de la República, o en varias por lo menos, en las que el Estado no tiene ningún control, ninguna ascendencia, ninguna capacidad para controlar la violencia, que es su tarea fundamental. Yo tengo, en fin, la impresión de que es un muy buen texto, que está muy bien redactado, que está muy bien planteado, que incluso abre algunos nuevos temas. Reconozco que el Ejecutivo ha tomado en cuenta no solamente lo que le han sugerido diversas voces, sino lo que las mismas encuestas le dan. Algunas voces le habían dicho, no puede ser que la estrategia no contemple por lo menos en su diagnóstico, el tema social, ahora lo incorpora y de alguna manera es parte del problema, le da la dimensión internacional al asunto, reconoce que no es una guerra, yo creo que es un avance, no es solo un problema semántico, que se refleja en las encuestas. Una muy reciente decía que efectivamente la gente no reconocía que la guerra contra el narcotráfico fuese su guerra. Dice, es la guerra del presidente Calderón contra ellos, pero no es una guerra en la que estuviera involucrada la gente. Y cuando el espíritu de la sociedad no está, digamos, involucrado en una guerra, es muy difícil movilizar recursos, pedirle legislación especial. En fin, todo aquello que una guerra implica. Por tanto, bueno, yo celebro el que haya habido esta modificación semántica porque finalmente creo que es un avance importante. Lo que no logro entender, y a ver si ustedes me ayudan a aclararlo, es por qué escribe este gran texto. Es decir, 2 planas de periódico, efectivamente, del presidente. Me pregunto si es el anuncio de una nueva estrategia, si estuviera convocando a todos los actores a un nuevo pacto, si estuviese a punto de mandar una nueva iniciativa de reformulación de todo el sistema de seguridad. Supongo que van a tocar el tema de las policías únicas. O si estuviéramos iniciando el sexenio. Si yo hubiera leído ese texto al inicio del sexenio, dices, bueno, pues esta es la declaración del presidente. No entiendo muy bien a qué viene el texto en este momento y sí me encantaría entenderlo porque, además de que pues, me sugiere una serie de preguntas que también ojalá me ayuden a responder, el presidente reconoce que el tema se había literalmente abandonado. Dice, tuvimos que recoger lo que había. Sin embargo,
y lo ligo con lo que publica Proceso en un reportaje esta semana, no hay ningún responsable político de todos esos pactos. Es decir, tenemos un país que fue gobernado por el revolucionario institucional durante 70 años. Después una administración foxista de 6 años. El presidente que llega dice, pues me tocó recoger un tiradero absolutamente demencial en el cual no solo había problemas éticos, de ética política, es decir, pactaban con los delincuentes. Había, yo me imagino, responsabilidades penales de quien establecía ese tipo de cosas. Y hasta el momento no ha habido un responsable político enjuiciado por esas cosas. Seguimos viviendo de la extradición de Villanueva, que ocurrió durante la administración Zedillo. No ha habido ningún otro responsable político. Y una lucha de esas dimensiones, que ha involucrado tanto esfuerzo para el país, debería, desde mi punto de vista, además de lo financiero, tener responsables políticos. Es decir, mire, todos esos que hicieron eso durante algún tiempo han sido ya señalados por la justicia. Hay algo también quizá como explicación a esto interesante, viene de los Estados Unidos. Si ustedes tienen la oportunidad de meterse vía internet a los documentos norteamericanos sobre en 2010 sobre la lucha contra el narcotráfico, hay unas cifras de lo más interesante. Resulta que en la administración de Calderón todas van para arriba. Uno ve los cálculos de metanfetaminas que vienen de México a los Estados Unidos. Las que han decomisado, una de dos, o realmente decomisaron ya casi todas, y entonces solamente eso se explica el gran salto que da 2009, o si sigue siendo el decomiso más o menos la misma proporción, las que se decomisan y luego las que entran, es fantástico. México es un proveedor en ascenso de metanfetaminas. La marihuana tiene el mismo características y las opiáceas o esto que viene de la amapola va igual. Hay que ver las cifras, son norteamericanas, insisto. Resulta que en esta guerra, que ya no es guerra, en esta lucha contra el narcotráfico, pues le ha puesto tanta energía que deberíamos irla ganando. Pero si el indicador son las cifras que se maneja sobre drogas que ingresan a los Estados Unidos, resulta que están ahora más fuertes que nunca. Bueno, el mercado está... agregar una cifra que viene en el proceso de esta semana. Lo que ha pervadido el narcotráfico en general al Estado mexicano y a la sociedad mexicana viene ahora concentrado en el Congreso. Y reporta 21 o algo así, 21 legisladores que están inodados, indiciados, señalados, mostrados en algún expediente de la DEA que dejó ver estos datos. ¿Qué era lo que actuales diputados del PRI, del PAN y del PRD. Los mayores, el mayor número es del PRI, pero el PAN y el PRD también tienen su participación, tal vez en las proporciones que la tienen en la propia Cámara. No es justificación, pero nos explicaban que precisamente cuando se empiezan estas guerras, luchas o como les queramos de decir, ahí tiende a subir la delincuencia. Eso pasó en Colombia, por ejemplo, y después... Aquí no es que tienda la delincuencia. 4 años para que empiecen a bajar los índices. Aquí lo que tiende a subir es la producción. Te referías nada más a la producción, no solo al número de muertos. Nos tenemos que ir, es un tema interesantísimo y que lo volveremos sobre él. No se nos vayan.